Muy bien, jóvenes, estoy buscando el material del día de hoy. Vamos a iniciar en unos minutos. El día de hoy vamos a revisar el caso del Divina Comedia. Vamos a revisar literatura medieval. Un momentito, por favor, ahorita. No sé por qué no puedo. A ver, a ver, a ver. Déjenme ver. Yo creo que ahí, ya. Ahí ya tenemos el título, jóvenes. El día de hoy vemos el caso de la literatura medieval, ¿sí? Vamos a ir revisando entonces de qué se trata este momento de la historia de la literatura. Ya está, jóvenes. Ahí estamos observando, ¿verdad? La diapositiva Edad Media, ¿se ve bien? Sí, por favor, me dicen, me indican. Sí se ve, Sí, Miss. se ve. Sí se ve. Sí, Miss. Ya está. Muy bien, muchas gracias, jóvenes. Entonces, ok, entonces el día de hoy, jóvenes, vamos a hablar del caso de la literatura medieval que, como ya habíamos mencionado la semana pasada en una primera clase, tiene una aproximación, habíamos dicho, de más o menos 1000 años, ¿no? Habíamos hecho como una especie de redondeo. Entonces, va a haber una época donde la Edad Media, pues, va a concebir de una determinada manera la vida, donde va a haber un sistema político, económico, social, ¿no? Que va a atravesar a toda la gente de esta época. Va a haber, recuerden ustedes, varios tipos de manifestaciones, de expresiones, pero la Edad Media, como tiene una duración bastante extensa, pues va a tener un momento donde todos esos fenómenos, ¿no? Donde toda esta sociedad medieval tenga más compromiso con la iglesia, ¿no? Esté más insertada en el sistema feudalista, que es el sistema que prevaleció en la época de la Edad Media. Pero hacia finales de la Edad Media, más o menos desde el año 1100, siglo XII después de Cristo, ya las cosas poco a poco van a empezar a cambiar. Poco a poco ya van a empezar a modificarse, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo así para entenderlo un poco más sencillo. La Alta Edad Media es como la época más dura de la Edad Media, ¿no?
donde tenemos pleno desarrollo del feudalismo. Recuerden ustedes, estamos hablando de una época pues donde tenemos a este señor feudal que establece una serie de relaciones con sus vasallos, ¿no? Tenemos ahí una imagen de la época, chicos, chicas, fíjense ustedes aquí, podemos observar la figura de un rey, es la época de la configuración de las monarquías, recuerden ustedes, ¿sí? Hasta estos años, desde el siglo V hasta el siglo XII, más o menos años 1000, 1100, tenemos el desarrollo de las cruzadas. Aquí podemos observar, por ejemplo, ¿no?, a un personaje con la cruz ahí en el escudo, ¿no? Es la época de los caballeros, recuerden ustedes, de las damas, ¿no? Es una época también donde la religión cristiana católica se va a hacer muy poderosa, muy fuerte, chicos, chicas, y aquí también vamos a tener la oportunidad, pues, de un poco criticar también la labor de la iglesia, ¿no? Porque, desgraciadamente, jóvenes, no importa la institución que sea, cuando se alcanza mucho poder, cuando se tiene mucho poder, jóvenes, desgraciadamente termina cayéndose en la corrupción, ¿no? El poder enloquece, dicen por ahí los sabios, y eso va a suceder también con el caso de la Iglesia Católica, que va a tener pues muchos casos de corrupción, ¿no? Y muchos problemas también. Linder, levantaste la mano. Profesora, en una película de El Hombre Araña dice una frase que siempre resaltan que dice que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. En este caso sí daría todo eso. Exactamente, ¿no? Aparece en varios relatos en realidad, ¿no? No solamente en El Hombre Araña, que es una de las cosas más recientes, pero sí, efectivamente, jóvenes, el poder corrompe. El poder enloquece, conlleva una gran responsabilidad, pero son muy pocos, chicos, chicas, muy pocos que han podido manejar el poder, muy pocos. Ahorita casi no recuerdo, ¿no? Entonces, desgraciadamente terminan cayéndose en muchos casos de corrupción y recuerden ustedes, pues, por ejemplo, en esa época existía este fenómeno de las ventas de las indulgencias, ¿no? Que son las ventas del perdón de Dios. Se compraban cargos. Chicos, chicas, eso les suena conocido, miren ustedes. Se compraban cargos, ¿no? Se vendían, ¿cómo se llama? Parroquias, lo que hoy conocemos como parroquias, ¿no? Algunos sacerdotes jóvenes llegaron a esta audacia de vender este, supuestas reliquias de Cristo, del madero donde murió Cristo, ¿no? Del hueso, de repente la uña, un huesito que le perteneció a algún santo, ¿no? Consideradas reliquias, y la gente de la época medieval, como realmente creía en Dios, tenía interiorizado el discurso religioso, pues lo compraban, ¿no? Muy bien, Sibel, muy bien, Miguel, claro. En el caso de Aves sin Nido ya es un ejemplo más reciente, pero también ahí se denuncia que cuál era parte de la corrupción de la iglesia, involucrarse con mujeres. Se supone que los sacerdotes, recuerden ustedes, tienen este voto de castidad, y sin embargo, a través de la historia, chicos, chicas, que Aves sin Nido es un librito donde aparece representado, pero en esta época también había muchos sacerdotes que tenían familia y seguían conservando el cargo, ¿no? La venta de las indulgencias, Miguel, ¿no? El perdón de los pecados, muy bien, Jensi, los diezmos, ¿no? A veces abusaban, la gente no tenía ni qué comer, no, pero el diezmo tenía que ser entregado. Entonces, el discurso religioso hoy por hoy ya tiene varias críticas, ¿no? Eso no quiere decir que no sea importante la creencia en Dios. Eso antropológicamente, jóvenes, el ser humano siempre ha sentido la necesidad de creer en algo más allá de su entendimiento, ¿no? Entonces, pero ya la institución humana, ¿no? Como cosa humana, desgraciadamente, pues cayó en corrupción. Y eso que no estamos mencionando, chicos, chicas, el caso de, acuérdense, hubo una familia muy prestigiosa en la época de la Edad Media, que fue la familia de los Borgia. Y la familia de los Borgia llegaron a comprar el cargo de papa para uno de sus miembros, y este papa, pues se dice que hacía orgías,
y por ahí también yo recuerdo haber leído alguna vez en algún texto histórico que habían esos chismes, esos rumores de que incluso mantenía relaciones con su propia hija. Entonces ya estamos hablando de cosas, chicos, chicas, ya de cuestiones fuertes, ¿no? Y estamos hablando de estos años, 1300, 1400 más o menos, ¿no? Entonces, como les digo, toda institución, chicos, chicas, está en la capacidad de caer en este tipo de cosas, ¿no? No solamente la iglesia, cualquier tipo de institución humana, ¿no? Entonces, eso es lo que va a criticar también Dante Alighieri. Va a criticar al Papa Inocencio VIII, que era más o menos de su época, y él también va a aparecer en uno de los círculos infernales, por ejemplo, jóvenes, ¿sí? Entonces, es una época complicada, interesante, pero también complicada, ¿no? Hay que entender también esta situación. Linder, lo de ahora es Magali TV. Siempre ha existido Magali, siempre ha existido Magali, seguramente, ¿sí? Muy bien, entonces, eso para hablar un poco de la iglesia. Entonces, en la época del siglo V al siglo XII, desde los 400 hasta el año 1100, más o menos, 1100, era muy fuerte esta religiosidad. No se iba en contra de ella, así nomás. Pero ya para la Baja Edad Media, ya a partir de esos años, de 1100, ¿no? Hasta 1400, ya poco a poco el hombre va a ir cambiando, ¿no? Ya poco a poco nuestro pensamiento va a ir variando y poco a poco se va a ir dejando de lado la iglesia, poco a poco se va a ir dejando de lado el pensamiento religioso, ¿no? Entonces, eso va a permitir también el desarrollo de la ciencia y la tecnología, porque en esta época no hay mayor desarrollo de ciencia y de tecnología, porque recuerden ustedes, todo lo ha creado Dios, más o menos se manejaba este discurso, todo lo ha creado Dios, no hay necesidad de modificarlo, no hay necesidad de cambiarlo. Entonces, como que el conocimiento se detuvo. Hubo gente que sí practicó y desarrolló, es el caso de los sacerdotes. Miren ustedes qué contradictorio. La iglesia va en contra como que del conocimiento en cierta medida, porque se supone que todo ya es perfecto, porque todo es creación de Dios, pero fueron los propios sacerdotes los que sí accedieron y tuvieron cierto derecho a la educación, porque en sus monasterios fue donde se guardaron sus textos manuscritos, ¿no? Que también esa es otra cosa interesante, chicos, chicas, no existía el libro. Estamos en una época donde no existe el libro, todo es manuscrito. Ustedes se imaginan, jóvenes, el trabajo que tenían los sacerdotes copistas de esa época para hacer textos. Se sabe que hay sacerdotes copistas que una copia les podía costar toda la vida, les podía tomar toda la vida, porque todo era manuscrito y con dibujos preciosos, hermosos, hechos a mano, artistas eran los que hacían esas copias manuscritas, ¿no? Entonces, esto está sucediendo en la época de la Edad Media y la otra cuestión importante, interesante, es hablar de la lengua. Recuerden ustedes que pues el Imperio Romano dejó como herencia lingüística el uso de la lengua del latín, que era la lengua pues de los romanos. Pero en la época de la Edad Media, a pesar de que va a caer el Imperio Romano de Occidente, el latín se va a conservar como lengua culta, es decir, lengua de estudio. Los intelectuales eran los que manejaban el latín, ¿no? Entonces, afortunadamente, para estos años 1100 en adelante, va a haber autores que se van a dar cuenta de que es importante darle importancia, ¿no? Darle relevancia no solamente al latín, sino también a las muchas lenguas que están surgiendo en esos años, que están surgiendo en esa época. Porque el latín se habla en muchas regiones de Europa, pero el latín se va a mezclar con las lenguas locales de cada región y van a surgir las llamadas lenguas vulgares, ¿no? Algunas de ellas romances derivadas del latín. Entonces, las lenguas vulgares, ¿por qué reciben ese nombre de vulgar? Porque vulgo, jóvenes, originalmente significaba pueblo, hacía referencia a pueblo. Entonces, las lenguas vulgares eran lenguas que habían surgido en el seno del pueblo y que hablaba el pueblo, ¿no? Entonces, no era considerado digno de llevar a literatura, ¿no? De llevarlo a la literatura o de escribir textos en estas lenguas vulgares. Pero
como les dije, sí va a haber autores que sí se van a dar cuenta de esa importancia. Y ese es Dante Alighieri, que Divina Comedia no lo escribe en latín, que en su época todavía era considerada lengua culta, va a utilizar el vulgar, el italiano, ¿no? Una lengua vulgar que es el italiano, específicamente va a utilizar el toscano, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ahí tenemos, jóvenes, el caso de la lengua y nosotros ya, un poco por conocimiento general, por nuestras clases que hemos recibido de diferentes cursos, de diferentes disciplinas, sabemos que más o menos hacia el año 1100 se van a originar una serie de lenguas romances. Las lenguas romances son aquellas específicamente derivadas del latín, ¿no? Y dentro de esas lenguas romances, chicos, chicas, por ejemplo, ¿cuáles tenemos? Empezando por la nuestra, ¿qué lengua hablamos nosotros? Es una derivada del latín nuestra lengua. Muy bien, Miguel, ahí está. ¿Español? El español, específicamente, muy bien, Milagros, el castellano, ¿no? Porque en España existen varias lenguas, algunas de ellas derivadas del latín. Van colocando, por favor, ahí. Muy bien, Diana, el italiano es una lengua romance. Muy bien, Yuni, el francés, claro que sí, el francés, ¿sí? ¿Qué otra lengua más recuerdan? ¿Qué otra más lengua recuerdan? Muy bien, Miguel, el portugués, efectivamente. Muy bien, Angeli, muy bien, Miguel. El caso del inglés y el alemán son lenguas vulgares, chicos, chicas, son lenguas que hablaba el vulgo, el pueblo, pero no son lenguas romances. El inglés y el alemán ya son de otra familia lingüística, de otra rama lingüística, no son romances, ¿sí? Las que sí son romances, muy bien, Sheila, ahí está el gallego, por ejemplo, ¿sí? Muy bien, Grecia. El catalán también es considerada lengua romana. Esas sí son derivadas, ¿sí? Entonces, ahí tenemos el caso, fíjense ustedes, de las muchas lenguas que van surgiendo hacia estos años. Estamos hablando del año 1000, 1100, ¿sí? Entonces, ahí tenemos el caso de el contexto de la Edad Media. Vamos a ver, vamos a pasar. Esto corresponde a medieval española, rapidito revisamos, ¿no? Ya saben ustedes, jóvenes, que en el caso de la época medieval en España, pues va a tener su propio contexto, que tiene que ver con las invasiones, no solamente de los visigodos, que era un grupo bárbaro, recuerden ustedes, sino también con los musulmanes. Los musulmanes que se van a quedar en España cerca de 800 años, ¿sí? Por eso es que España tiene muchísimo, muchísimo del mundo árabe, ¿no? Las mismas palabras que utilizamos, muchas de ellas tienen raíz árabe, ¿sí? Entonces, 800 años han dejado una huella bastante, bastante importante en España. Y hasta nosotros, ¿no? Hasta Perú ha llegado esa influencia también, recuerden ustedes, ¿sí? A través de la comida, de diferentes elementos culturales. Entonces van a empezar guerras de reconquista para reconquistar todos esos territorios que habían sido, pues, se habían ido apoderando los musulmanes y finalmente los españoles van a poder recuperar su territorio y poder expulsarlos, ¿no? Eso más o menos sucede en 1400, casi la misma época en que Colón llega a América, ¿sí? Tienes ahí la consolidación de algunos reinos importantes. El poema del Mío Cid es el más importante, el cantar de gesta más importante de las letras castellanas, ¿no? En lengua castellana. Y este, por ejemplo, es un primer trabajo ya en lengua castellana, ¿no? En un castellano antiguo, dicho sea de paso. Tienes ahí, está dividido en 3 cantares, el poema del Mío Cid. El primer cantar es el del destierro, donde el héroe principal, que es el caballero Rodrigo Díaz de Vivar, pues sale el destierro, ¿no? Luego tenemos la segunda parte del poema del Mío Cid, es el cantar de las bodas de las hijas, donde ya el Mío Cid recibe el perdón del rey, quien lo había expulsado en primer lugar, ¿no? Se producen las bodas de sus hijas. Y la tercera parte, el tercer cantar, es la frente de Corpes, donde van a humillar a las hijas del Cid, ¿no? Los esposos de estas las van a humillar, amarrándolas a los árboles, azotándolas, y el Cid pues va a clamar su venganza, ¿sí? Esto en el caso del poema del Mío Cid. La pérdida y recuperación de la honra es el tema principal de esta obra.
Pero nosotros el día de hoy, sobre todo, vamos a hablar de la literatura medieval italiana, ¿sí? De lo que está sucediendo en Italia. Estamos hablando, chicos, chicas, más o menos de los años 1300. Y en los años 1300, pues, va a aparecer esta composición enorme, grandiosa, la de la literatura medieval. Entonces tienes ahí a los tres grandes representantes, el caso de Francesco Petrarca, de Giovanni Boccaccio y de Dante Alighieri, que es el más importante, el más reconocido en todo caso. Francesco Petrarca y otros poetas, Dante Alighieri también, van a formar parte, jóvenes, de un movimiento poético. Para estos años, más o menos para finales de 1200, principios de 1300. Ese movimiento poético italiano se conoce como el Dolce Stil Nuovo, ¿sí? Su traducción vendría a ser dulce estilo nuevo. Se considera que es un movimiento poético que elabora un nuevo tipo de poesía, diferente a lo que se venía haciendo anteriormente, ¿sí? Entonces, el Dolce Stil Nuovo es un movimiento poético que va a renovar, ¿sí? Va a renovar tanto el fondo como la forma del poema. Se va a escribir de una manera diferente y el contenido, la temática también va a ser diferente, ¿sí? En el Dolce Stil Nuovo. Entonces, ¿qué sucede? Va a haber una nueva forma de escribir, utilizando un tipo de estrofa que se conoce como soneto. Y acá te voy a mostrar qué cosa es el soneto, que seguramente tú lo conoces, lo has visto alguna vez. Miren ustedes, jóvenes, aquí tenemos lo que es un soneto, ¿sí? Un soneto es este tipo de composición, en este caso Una nariz de Francisco Quevedo, es un poema que de repente ustedes han visto alguna vez, han leído en clase, ¿sí? Entonces, Petrarca, este representante de la literatura italiana, va a perfeccionar esta forma estrófica que es el soneto. Entonces, el soneto es una composición de este tipo, jóvenes. Está conformado, fíjense ustedes, por una primera estrofa de 4 versos o líneas y una segunda estrofa con la misma cantidad de versos o líneas. Estas estrofas de 4 versos o líneas reciben el nombre de cuarteto, ¿sí? Entonces el soneto está conformado por 2 cuartetos. Y además está conformado, fíjense ustedes, jóvenes, aquí, por 2 tercetos. Tercetos porque solamente tiene 3 líneas, 3 versos, ¿sí? Entonces, el soneto es una composición de 14 versos, ¿no? Sumando estos 2 cuartetos, 2 tercetos, tenemos como resultado 14 versos. Y lo otro, jóvenes, fíjense ustedes, se silabean. Cada una de estas líneas, de estos versos, nosotros los silabeamos, nos tienen que arrojar como resultado 11 sílabas, ¿sí? 11 sílabas, ese tipo de métrica, porque hemos medido los versos, se llama endecasílabo, ¿sí? Entonces, mira tú, en la línea roja, tú ves allí cómo es que han silabeado, ¿no? Estas líneas rojas que están acá debajo, esta línea roja que está aquí debajo es lo que marca el silabeo. Todos los trabajos poéticos jóvenes se hacían de esta manera, teniendo en cuenta el número de sílabas, teniendo en cuenta algunas licencias poéticas. Por ejemplo, acá, fíjense ustedes, jóvenes, en Érase un hombre. La última letra de la palabra érase termina con vocal. La primera letra de la siguiente también empieza con vocal. Eso se lee como uno solo, por ejemplo. Esa es una licencia poética que se llama sinalefa.
Miren ustedes la necesidad, la importancia de la rima, pegado, barbado, superlativa, escriba, ¿no? Y ahí se va marcando también el ritmo de la rima, recuerden ustedes, ¿sí? Entonces, eso es un soneto. Está conformado por dos cuartetos, dos tercetos, todos ellos en decasílabos, versos de 11 sílabas, ¿no? Y es una forma estrófica que se empieza a utilizar muchísimo dentro de este movimiento poético que les había mencionado, es el Dolce Stil Nuovo. Muy bien, Joan, exactamente. Este soneto titulado A una nariz fue dedicado a Luis de Góngora y Argote. Se lo dedicó su rival literario de la época, ¿no? Ojo, que Góngora es posterior, no es de estos años 1300, Góngora es 3 siglos después, es más o menos de 1600, pero estamos utilizando su trabajo para poder ejemplificar lo que es un soneto, porque el soneto se ha utilizado durante muchísimos años, chicos, chicas, ¿sí? Durante muchísimo tiempo. Muy bien, ahí teníamos entonces el caso del soneto, esta es la forma, esta es la estructura que empieza a utilizarse, ¿no? Ahora, ¿de dónde viene esta influencia? Porque chicos, chicas, las cosas no surgen de la nada, ¿sí? La influencia que llega a Italia es de Francia, de una zona llamada Provenza. Esa es la influencia que va a llegar a Italia. Entonces, en Francia había un tipo de poetas que se conocen como trovadores. Estos señores, estos trovadores eran poetas que iban cantando de pueblo en pueblo, de lugar en lugar. Entonces, ¿qué sucede? En esta época de la Edad Media había muchas guerras y muchas veces los señores feudales, los dueños de los feudos, de los palacios, etcétera, etcétera, no estaban en sus casas, no estaban en sus hogares, ¿no? Porque salían estas guerras, estos combates. Quienes se quedaban solas en los castillos, en los palacios, eran sus mujeres, eran las señoras, se convertían en las señoras del castillo. Entonces los trovadores, perdón, es trovadores, ¿sí? Pues para ganarse el sustento van a empezar a llegar a estos palacios y a cantar, a componer para estas señoras. Entonces van a empezar a halagarlas, van a empezar, ¿no?, a decirles cosas bellas, ¿no?, producto de la admiración que empiezan a sentir por estas mujeres, empiezan a idealizar a la mujer, ¿sí? Esto en Francia. Y esta idealización de la mujer va a llegar también, recuerden ustedes, a Italia. Y ese es el tema, ese es el contenido que van a empezar a tener las composiciones del Dolce Stil Nuovo. Van a empezar a idealizar a la mujer, a vincularla con Dios, ¿sí? Y va a surgir un tipo de representación de la mujer idealizada que se conoce como, fíjense ustedes, aquí, la llamada Donna Angelicata. Chicos, chicas, ¿cómo traducen Donna Angelicata? ¿Qué querrá decir? ¿Qué querrá decir Donna Angelicata? Mujer angelical. Muy bien, Edith Paula Miguel, efectivamente, mujer angelical, mujer virtuosa, mujer perfecta, muy bien Lucero, ¿sí? Una mujer que no tiene ningún tipo de mancha, ningún tipo de pecado, es la mujer perfecta, ¿sí? Entonces, los escritores de la época, mira tú, el Dolce Stil Nuovo, cómo renueva la forma, empieza a utilizar el soneto, el endecasílabo, la métrica, etcétera, etcétera, pero también va a idealizar el fondo, el contenido, va a renovar el tema y ahora va a empezar a idealizar a la mujer. Y si idealiza a la mujer, jóvenes, también va a idealizar el amor. Chicos, chicas, el concepto que hoy en día tenemos de amor, de enamorarse con tiempo de una pareja, viene de estos años.
Antes el amor era otra cosa. Antes el amor, ni siquiera, el amor era divino, en primer lugar, ¿no? Y más en los matrimonios lo que había eran contratos, eran alianzas. No existía esta idea de que yo tengo que conocerlo y me voy a ennoviar, ¿no? Y todo va a ser bonito, todo va a ser perfecto. No. Ya saben ustedes, por ejemplo, entre la gente de clase alta, los matrimonios eran concertados. Desde pequeñitos, ni bien nacía, ya sabía quién se iba a casar con quién, ¿no? No existía esta idea romántica del amor que hoy en día tenemos, que conozco a alguien y a primera vista, ¿no? Me enamoro, eso aparece en esta época. Esa idea del amor que tenemos hoy en día aparece en esta época, ¿sí? Entonces, ahí tienen una gran labor todos estos poetas que estamos mencionando. Y mira tú la dona Angelicata, ¿no? Una mujer pues hegemónicamente bella, de piel clara, de ojos claros, rubia o pelirroja, ¿sí? La gran dona Angelicata, como que ahí pelirroja, ¿no? La pasión también un poco que representa, ¿sí? Ahí tienen entonces, chicos, chicas, el caso de la dona Angelicata. Vamos a continuar entonces hablando de estos señores. Ahí tenemos el caso entonces de Cancionero, como hemos mencionado. Francesco Petrarca conoce a una mujer llamada Laura, Laura de Noves, y se enamora a primera vista de ella, ¿no? Muy, muy en sentido, muy en consonancia con lo que está pasando en ese momento. Como se percibe en la literatura, miren ustedes, también se lleva a la vida real. Entonces, Petrarca, el autor Petrarca, se enamoró de una mujer, dicen, llamada Laura de Noves, a la que le dedicó toda su poesía. La gran mayoría de su poesía está agrupada en un trabajo llamado Cancionero, ¿sí? Ese es en el caso de Francesco Petrarca. Luego tenemos a Giovanni Boccaccio, que fue amigo personal de Dante Alighieri, ¿no? Vivieron en la misma época, se llegaron a conocer, es lo que dicen los estudiosos. Entonces, Giovanni Boccaccio no va a irse tanto por la poesía, como el caso de Petrarca, sino más por el lado del cuento. Sobre todo Giovanni Boccaccio lo que va a elaborar son cuentos, ¿sí? El Decamerón es el libro más importante que tiene Giovanni Boccaccio y que cuenta la historia de un grupo de jóvenes que huyen de la peste, porque aquí ya estamos hablando de la famosa peste negra, peste bubónica. Chicos, chicas, un favor, busquen ahorita rapidito ahí en buscador de preferencia, más o menos en qué año fue la peste negra, porque yo me acuerdo que fue en 1300 y algo, pero si pueden ayudarme con eso, por favor, para tener claro esas fechas. Miss dice en el 1347 a 1350. Ok, muy bien, ahí está, miren ustedes cuánto tiempo duró, ¿no? 1346, muchas gracias jóvenes, Eddie, Giro, Angeli, Grecia. Entonces, Decamerón cuenta la historia de cómo un grupo de muchachos que vivió la peste negra, ¿no? Busca refugio fuera de la ciudad de Florencia, porque la peste ya llegó a la ciudad de Florencia, está matando a todo el mundo y estos jóvenes huyen a una villa al interior, ¿no? Para huir de la peste. Entonces, en ese lugar se van a quedar refugiados un lapso de 10 días. Y son 10 jóvenes los que huyen a este lugar. Esos 10 jóvenes son 3 varones y son 7 mujeres. Muy bien, Milagros, claro que sí. Entonces recuerden ustedes, jóvenes, que en esa época no existe todo lo que conocemos hoy en día. De hecho, la diversión de la época, antes y después, la literatura. Contarse relatos, contarse cuentos, claro, eso era. Por eso es que la literatura ha tenido también un desarrollo tan rico, porque recuerden ustedes que el cine, la televisión ya son inventos del siglo XX, ¿no? Entonces, en esta época todos son historias, todos son relatos. Entonces, estos jóvenes que están en esta villa huyendo de la peste para distraerse, empiezan a contarse relatos, empiezan a contarse cuentos, ¿no? Muchos de estos cuentos, jóvenes, son 100 cuentos en total, porque ellos son 10 y van a contar 10 cuentos por día, en el lapso de 10 días, son 100 cuentos al final, ¿sí? Los que reúne el Decamerón.
Entonces, perdón, 100 cuentos era, yo he puesto 100 días. 100 cuentos, que son bien interesantes porque ya estamos hablando de los años 1300 jóvenes de Camerón, y para estos años ya el pensamiento del hombre medieval ya está cambiando poquito a poco. Porque en el de Camerón, por ejemplo, ya vamos a encontrar cuentos con cierto tinte erótico. Un tema que era prohibido, recuerden ustedes, en la época más dura de la Edad Media, ¿no? El tema relacionado al sexo, chicos, chicas, considerado pecaminoso, no se podía explorar, no se podía estudiar en estos años que hemos dicho, pues, de la Edad Media, pero ya para los 1300, que poco a poco está cambiando, ya se pueden tocar ciertos temas, ¿no? Con cuidado, porque el de Camerón también sufrió en algún momento censura, pero ya hay autores que se atreven, ¿no? Ese es Giovanni Boccaccio. Entonces, en los cuentos de Decamerón ya aparecen, por ejemplo, historias tipo Romeo y Julieta, que no pueden ver concretado su amor porque la familia se opone, pero ellos se encuentran escondidas para tener sus cosillas ahí, ¿no? Tenemos las historias de sacerdotes que están buscando engañar mujeres para poder estar con ellas. Recuerdan ustedes, ya hemos dicho, pues, los sacerdotes, ¿no? Y su voto de castidad, pero en estos cuentos ya tenemos sacerdotes pícaros, ¿no? Sacerdotes que están buscando cómo, pues, ¿cómo se dice? Calmar la pasión que llevan dentro, ¿no? Y lo mismo con las monjas, por ejemplo, que también aparecen como protagonistas de estos cuentos, buscando pareja, ¿no? Buscando a alguien con quien estar, porque ya aparece este elemento, chicos, chicos, en la literatura. Poco a poco empieza a aparecer, ¿sí? Eso pasa con el de Camerón, por eso es que es un libro, es un texto bien importante dentro de la historia de la literatura. Y luego ya tenemos el caso de Dante Alighieri con Divina Comedia, por ejemplo, como hemos mencionado, pues que es el texto más representativo de este momento y que va a plasmar el pensamiento del hombre medieval, ¿no? Sobre todo en el plano religioso, recuerden ustedes. Entonces tenemos allí algunos datos de Dante Alighieri. Recuerden ustedes, jóvenes, autor nació en Florencia, que es, pues, una de las ciudades más importantes de Italia en estos años, sobre todo la gran cuna del humanismo, ¿no? Doctrina filosófica que ya empieza a fijarse en los griegos, los romanos. Estos son los años en que empieza a revisitarse, a revisarse nuevamente los griegos romanos, ya no solamente los sacerdotes, ¿sí? Entonces, Florencia, en esta ciudad importante, va a nacer Dante Alighieri, miembro de una familia prestigiosa, dicho sea de paso, una familia noble, ¿no? En el año 1265, que fue partidaria de los güelfos. Existieron dos facciones que se enfrentaron en esta época en Florencia y en diferentes partes, en diferentes ciudades, porque un bando defendía el poder de los papas y otro bando defendía el poder de los emperadores, porque va a haber un enfrentamiento de poderes, chicos, chicas, como suele pasar. Como ya hemos mencionado, la iglesia tenía muchísimo poder, estaba por sobre incluso algunos emperadores, ¿no? De hecho, la iglesia fue lo que mantuvo junto a mucha gente, ¿no? A muchos reinos de esta época. Entonces, la familia de Dante Alighieri pertenecía a los güelfos, que en un inicio apoyaba el poder de los papas. Pero Dante Alighieri va a empezar a darse cuenta de que sí es necesario hacer una diferencia, ¿no? Hacer como una especie ¿cómo se llama? De parteaguas, por decirlo así, entre el poder de los papas y el poder de los emperadores. Entonces, como que empieza a resaltar esa situación. Y eso va a ser motivo para que él lo terminen desterrando de Florencia, ¿no? Cosa que le va a doler mucho a Dante Alighieri, porque él amaba realmente su patria, y que lo destierren, que lo expulsen, va a ser una cosa muy triste, dice, para Dante. Y él ni siquiera va a poder volver, ni siquiera va a ser enterrado en Florencia, sino que va a morir en Rávena en el año 1321, ¿sí?
¿Censura cualquier comentario? Sí. También dependiendo de quién lo dice, en qué circunstancias lo dice, pero si es que la iglesia o alguna institución de la iglesia, la Santísima Inquisición lo sabía, pues sí, era proscrito, castigado por la Inquisición misma, ¿no? Entonces era muy complicado expresarse libremente. Había mucha censura, claro que sí, ¿no? Efectivamente, acá vamos a ver mucha representación, muchísima representación del infierno, el purgatorio, el paraíso, que viene de Dante Alighieri, que no aparece en la Biblia. Hay mucha gente que confunde, muchos confunden los textos y no es así. En la Biblia no aparece descripción del infierno. Creo que el único texto bíblico donde aparece un poco cómo vendría a ser el juicio final, en todo caso, es el Apocalipsis, ¿no? Pero no es que describe el infierno y todas estas figuras tremendas que vamos a ver el día de hoy, estas imágenes tremendas que vamos a ver el día de hoy, ¿sí? Muy bien, jóvenes. Entonces, como les había dicho, claro que sí, Sheila, ahorita vamos a hablar de eso, ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, como les había mencionado, ¿no? Él va a participar de la vida política de su país, va a ser desterrado, desgraciadamente no va a poder volver. Está muy influenciado por la lírica provenzal, esta lírica que te había dicho que es francesa, ¿no? Que viene de Francia. Y como les había mencionado ya también, él escribió algunas obras en latín porque tiene varias, Divina Comedia no es la única, ¿sí? Tiene varias obras y algunas de ellas escritas en latín, pero Divina Comedia, por ejemplo, ya está escrita en toscano, que es antecedente del actual italiano, es un toscano antiguo también, ¿no? Entonces, ahí tenemos el caso, por ejemplo, de Dante Alighieri y sus datos biográficos más importantes. A lo largo de la historia de la Iglesia, jóvenes, ha habido varios concilios, ha habido varias reuniones donde los sacerdotes se han reunido a discutir una serie de temas, ¿no? Por ejemplo, en algún momento, en algún concilio, no recuerdo en cuál, jóvenes, eso ya queda para que ustedes lo investiguen, pero por ejemplo, durante mucho tiempo en esas reuniones se discutía si Dios era solamente divino o Dios era solamente humano, la divinidad de Cristo, por ejemplo, ¿no? Se discutió durante muchísimo tiempo. Se discutió durante muchísimo tiempo en varios de esos concilios si a la Virgen se le podía considerar santa, divina o no, ¿sí? Se discutió, chicos, chicas, creo que hasta se discutió si la mujer tenía alma. Fueron reuniones, concilios, donde se discutían una serie de temas y obviamente ahí también entraba la Biblia. Entonces, la Biblia ha sido un texto que se ha ido modificando con el tiempo en esos concilios. No sé exactamente en qué concilio ya quedó definitivo y ya no se movió más. Sibel, un favor, ¿en qué año el concilio de Trento, por favor? ¿Sí? Entonces, ya no se modificó más, pero sí hubo un tiempo, hasta cierto tiempo, en que se iba viendo, a ver, este evangelio corresponde o no corresponde con lo que queremos enseñar. Entonces iban sacando, iban cambiando, iban agregando, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, eso al parecer, por ejemplo, hoy en día se conocen varios evangelios apócrifos, como que evangelios escondidos, ¿no? Que no fueron considerados en la Biblia, que no aparecen en la Biblia, porque en estos concilios los fueron sacando, los fueron sacando. Muchas gracias, Sibel. 1545, 1563. Miren cuántos años duraban esos concilios, décadas, ¿no? ¿Cuántos papas estuvieron presentes, ¿no? Presidieron ese tipo de concilios? Sí, Sheila, sí se puede decir que de acuerdo un poco a la conveniencia, pero ojo, chicos, chicas, que eso lo hacen todas las instituciones, no solamente la iglesia, ¿no? Entonces también si vamos a si vamos a discutirlo, pues en realidad son todas las instituciones que hacen muchas cosas a su conveniencia. Y eso también pasa en el tema de la iglesia, ¿no? Entonces, sí, por ejemplo, yo recuerdo que alguna vez dentro de y varios historiadores lo han mencionado, existió un evangelio según Magdalena, o hubo en todo caso un libro que hablaba de la vida de Magdalena, la prostituta de Cristo, de Jesús, ¿no?
Y ese texto, por ejemplo, ya no aparece en la Biblia, ¿no? Lo sacaron o nunca lo consideraron de plano, ¿no? Entonces, ahí hay varias cosas que sí han ido modificándose. Pero al parecer hasta los años 1500 y ahí quedó la cosa. De ahí ya no hubo más modificación y la Biblia ha llegado así hasta nosotros al día de hoy, ¿sí? Entonces, Dante Alighieri, como ya hemos mencionado, obvio que va a tomar algunos elementos de la Biblia para configurar, para construir Divina Comedia, ¿no? Que originalmente, recuerden ustedes, jóvenes, se llamó comedia, ¿sí? Porque tiene un final feliz. Ya vamos a conversar también sobre eso. ¿Qué cosa es un final feliz para la poética de estos años, ¿no? Para la gente que hace literatura en esta época. Entonces, tenemos ahí algunas características, jóvenes, de Divina Comedia. En primer lugar, no te olvides, está compuesta, dividida por 100 cantos. Está compuesta en 100 cantos y dividida en 3 partes: el infierno, el purgatorio, el paraíso, ¿no? Chicos, chicas, rapidito para recordar, ¿en cuántos cantos estaban divididas Ilíada y Odisea? ¿Se acuerdan? Habíamos mencionado. ¿En cuántos cantos están divididos Ilíada y Odisea? Eso sí, lo hemos revisado. A ver, voy a ver qué contestaron. Ahorita vamos a ver, Paula. Ahorita vamos a ver. ¿Sí? Ahorita vamos a mencionarlo. A ver, en el caso de, muy bien, Luana, Ángel y Grecia Fiuni, 24 cantos, cada una, ¿sí? Mira aquí, Dante Alighieri, 100 cantos, acuérdate, número redondo ahí, ¿sí? Número redondo que es también múltiplo de 10, y 10 era considerado el número perfecto, jóvenes. En esa época, este libro, recuerden ustedes, es tremendamente simbólico. Todo tiene un simbolismo, todo representa algo más. Eso es lo chévere de las obras de la época de la Edad Media, ¿no? Porque la imaginación del hombre de esta época no tiene límites, ¿no? Entonces, imagínense que en esa época pues no existía nada de lo que tenemos hoy en día y todo esto producto de la imaginación, ¿sí? Entonces, ahí tenemos efectivamente compuesto por 100 cantos, dividido en 3 partes. El número 3, también recuerdan ustedes, altamente simbólico. El número 3, jóvenes, ¿qué representaba? ¿Te acuerdas? El número 3 hace referencia a una entidad tripartita. ¿Cuál era? ¿Te acuerdas cómo se llama? Ahí está Miguel, muy bien. La Santísima Trinidad, muy bien, Grecia. ¿Conformada por quiénes, jóvenes? ¿Conformada por quiénes? ¿Dios qué? Muy bien, Edith, muy bien, Grecia. ¿Conformada por quiénes? La Santísima Trinidad. Y el simbolito, un triángulo. Triángulo, chicos, chicas. ¿Tú has visto? Cuando vean en alguna institución, en algún lugar, el triángulo, por ahí es la cosa. Muy bien, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahí está, efectivamente, ¿sí? Que eso también fue discusión de un concilio. No sé qué concilio y llegaron a esa conclusión, que Dios era una entidad tripartita, ¿sí? Entonces, es una cuestión que tiene que ver con teología, que es la disciplina, pues, que se encarga de estudiar, ¿no? Todos estos misterios, todas estas teorías, conceptos acerca de la fe cristiana. Ahí está Constantinopla y Nicea, ya está Adriano. Miren ustedes, ahí tienen un montón de cosas para investigar, chicos, chicas, porque este tema es interesantísimo, ¿sí? Muy bien, entonces ahí tenemos, ¿no? Productos de esos concilios, estas cuestiones que están sucediendo. Entonces, cada uno de los cantos, ahorita vamos con eso, Linder, un ratito. Cada uno de de estas partes de Divina Comedia, el infierno, el purgatorio y el paraíso, contienen 33 cantos cada uno. Pero en el caso del infierno hay una introducción. Entonces, eso se contabiliza como un canto más. Ahí vendrían a estar los 100 cantos. 33, otra vez el múltiplo de 3, recuerden ustedes, ¿sí?
El infierno, 33 cantos más su introducción, el purgatorio, otros 33, y el paraíso, otros 33 cantos. Está escrito en verso endecasílabo. ¿Recuerdan ustedes esto que hemos visto del soneto? ¿No? Todos los versos tienen que tener, están escritos en verso endecasílabo. Y la otra cuestión, jóvenes, está escrito en terceto. Todo está escrito con tercetos. Aquí tenemos una imagen. Esto está en internet, tú lo puedes buscar. A ver. Miren ustedes, jóvenes, Divina Comedia de Dante Alighieri es como si fuera un poema. Y miren cómo está escrito. Todo utilizando terceto. Y si tú vas silabeando verso por verso, línea por línea, te tiene que arrojar como resultado 11 sílabas en decasílabo. Y todo el trabajo es así. Imagínate tú la labor de Dante Alighieri en construir, en elaborar todo esto, ¿sí? Ahí lo tienes, 488 páginas, todo escrito de esta forma, jóvenes, ¿sí? Entonces, ahí está, esta es la versión original. Nosotros, muchos de nosotros ya hemos leído el libro en prosa, lo tenemos en prosa, ¿no? De corrido, como quien dice, pero el texto original es todo en verso, como si fuera un poema. Como te había mencionado, este texto está escrito en decasílabos, en tercetos, y es un poema épico de tipo alegórico. Poema épico o epopeya religiosa también aparece en algunos textos, ¿sí? Alegórico porque está lleno de simbolismos, recuerden ustedes, ¿no? Como te había mencionado, el caso de los números, por ejemplo, y ahora vamos a ver más simbolismo todavía en esta obra. Chicos, chicas, y aquí empezamos, fíjense ustedes, hablando de traumas, Linder, aquí tenemos una imagen del infierno, que aparece en varios textos, dicho sea de paso, pero que va a servir para guiarnos a nosotros también. Entonces, la historia comienza, en primer lugar, el personaje principal es el propio Dante. Dante, que dice, representa al humano pecador. Porque mira tú cómo empieza la obra. Dante se encontraba a la mitad de su vida perdido en una selva oscura. Entonces, ¿cómo se ha interpretado esto? Dante es ese pecador que está extraviado en esta selva oscura que vendría a representar el pecado, ¿no? Dante es el humano extraviado en el pecado, ¿sí? Él se encuentra en esta selva oscura y en eso aparecen tres fieras, chicos, chicas, tres fieras, miren ustedes, que representan, que simbolizan diferentes cosas también, ¿no? El caso de la loba, que representa la avaricia, la codicia, el león, la soberbia, y la pantera, la lujuria. Se le acercan así peligrosamente a Dante. Entonces Dante tiene miedo ante estas bestias que se le están acercando, pero en eso va a aparecer la sombra de Virgilio. Ahí está el famoso poeta Virgilio, poeta de los latinos, escritor, autor de la epopeya principal, ¿sí? De los latinos, de los romanos, llamada Eneida. Dante Alighieri, revisando la literatura romana latina, se acordó, conoció a Virgilio, ¿no? Dio cuenta de Virgilio y como lo admiró tanto, ¿sí? Lo va a tomar como guía, va a ser su guía en este viaje imaginativo que él tiene de su paso por el infierno, ¿sí? Ñurka, ahí está, ahora le cuentas toda la historia al abuelito, ¿sí? Muy bien, entonces, miren ustedes, se asusta, aparece en la sombra de Virgilio y Virgilio le dice, no te preocupes, ¿no? Yo te voy a acompañar por este paso que tú vas a hacer, por este camino que tú vas a recorrer por el infierno, el purgatorio, el paraíso. Me ha enviado Beatriz, me ha enviado Beatriz, me ha enviado otra santita, Santa Ana, me parece, Santa Matilde, y me ha enviado la Virgen María, ¿sí? Para ayudarte, para protegerte.
Y ahí ya Dante va a ser acompañado por Virgilio, que representa, dice, la sabiduría humana, la razón humana, ¿sí? Entonces van a empezar este viaje, van a llegar a la puerta del infierno que dice que tiene una inscripción. La inscripción es: los que van a ingresar aquí, abandonad toda esperanza. Dejen la esperanza, porque no hay esperanza en el infierno. Con ese miedo, luego de leer esa inscripción, Dante y Virgilio empiezan el recorrido, ¿no? Entonces, la entrada estaría debajo, recuerdan ustedes, de la ciudad de Jerusalén, ¿sí? El infierno estaría ubicado debajo de la ciudad sagrada de Jerusalén y llegaría, dice, hasta el centro mismo de la tierra. Miren ustedes esa imaginación. Y este recorrido, jóvenes, describe toda una geografía donde hay precipicios, donde hay riscos, donde hay lugares terribles que tienen que atravesar, y todo el tiempo Dante va a estar que se muere de miedo. Todo el tiempo va a estar asustado de lo que va viendo, va perdiendo hasta el sentido por momentos. Virgilio está ahí para animarlo, para recuperarlo, ¿no? Y continuar el recorrido, ¿sí? Entonces, juntos van a llegar a un primer lugar, es una especie de vestíbulo. Algunos lo cuentan como un espacio más dentro del infierno. Esta especie de lugar, de primer lugar a donde van a dar Dante y Virgilio, dice que es un lugar donde se encuentran los indiferentes. ¿Cómo se ha interpretado los indiferentes? ¿Quiénes serían los indiferentes? Son las almas de aquellas personas que dice en vida no hicieron mayores cosas por resaltar. Son aquellas personas como que se conformaron con lo que tenían, como que fueron mediocres, ¿sí? Mira tú también, interesante entender cómo es que se entiende la vida y se entienden ciertas cosas en esa época, ¿no? Entonces, para el pensamiento de esta época, no era bueno ser una persona indiferente, alguien que no quisiera de repente cambiar, ¿no? Entonces, los indiferentes en este lugar, dice, tienen un castigo. Ya desde aquí, y ya en este primer lugar, ya tenemos un castigo. Entonces, los indiferentes están siendo, dice, atacados constantemente por mosquitos, por toda serie de bichos que tú te puedas imaginar. El hecho es que no pueden desprenderse de estos bichos, de estos mosquitos. Todo el tiempo están que se golpean, que tratan de espantar y no lo logran, no pueden. Constantemente están que atacan estos mosquitos, ¿sí? Luego van a atravesar, Dante y compañía, van a atravesar el río Queronte. Recuerden ustedes, jóvenes, que varios elementos de la mitología griega también lo vamos a encontrar aquí. Dante utiliza varios elementos de la mitología griega para poder representar todo lo que vamos a observar. Entonces atraviesan el río Queronte y van a llegar al primer círculo infernal. El primer círculo infernal, donde están observando ahí, jóvenes, se encuentran los no bautizados. Y los que no han sido bautizados no van a poder ver a Dios. Este lugar también es conocido como limbo, ¿sí? Este es el famoso limbo, donde se encuentran aquellos que murieron antes de ser bautizados, por eso hay el alma de los niños, por ejemplo, ¿no? Pero no solamente ellos, jóvenes, sino que en el limbo, en el primer círculo infernal, también vamos a encontrar aquellos que existieron antes del cristianismo. Y uno de aquellos que existió antes del cristianismo es el propio Virgilio. Virgilio sale de este primer círculo infernal para ayudar a Dante en su recorrido. Y no solamente vamos a encontrar a Virgilio, jóvenes, sino también a los grandes sabios de la antigüedad. El caso de Homero, por ejemplo, aparece. El caso de Ovidio, Horacio, que son poetas latinos, romanos también, un tanto contemporáneos a Virgilio. Entonces, todos esos sabios de la antigüedad aparecen aquí en el limbo, sin castigo. En el limbo no hay castigo, ¿no? Porque ellos vivieron, existieron antes siquiera del cristianismo, ¿sí? Ahí tenemos el primer círculo infernal. Tienes luego, van a descender, este es un camino descendente y van a llegar al lugar de los lujuriosos. Chicos, chicas, los lujuriosos dice que están como que en una especie de torbellino, ¿sí? Atrapados en una especie de torbellino, dando vueltas constantemente y chocando unos contra otros una y otra vez, ¿sí? ¿A quiénes encontramos? Aquí vamos a encontrar a varias figuras literarias, ¿no? Ficcionales, pero también a figuras históricas.
Recuerden ustedes, jóvenes, ¿quiénes fueron los que provocaron la guerra de Troya? ¿Te acuerdas tú? La semana pasada hablábamos de Iliada, hablamos de los antecedentes de la guerra de Troya. ¿Quiénes se supone fueron como que los responsables? Acuérdate, acuérdate. ¿Quiénes? ¿Cómo se originó la guerra de Troya? ¿Debido a qué? Hay una pareja involucrada en el origen de la guerra de Troya. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Muy bien, ahí está saliendo. Muy bien, Diana, muy bien, Lucero, muy bien, Danilo. Paris y Elena. Ellos se encuentran en este círculo de los lujuriosos. Muy bien, Angeli. Ellos están allí porque cayeron en el exceso de pasión, según la visión de Dante, según la visión del hombre medieval. ¿Sí? No solamente ellos, como te había dicho, ellos son ficcionales, como que pertenecen a estos mitos, relatos, pero también aparecen, por ejemplo, personajes históricos, la famosa reina egipcia, jóvenes, ¿cómo se llamaba? La reina egipcia más importante que tuvieron, recuerdan ustedes. Muy bien, Lucero, ahí está, Cleopatra, todo junto, ¿sí? Muy bien, Lucero, Juni, Edith. Cleopatra y su amante. ¿Te acuerdas quién era su amante? No el que quiso ser emperador, el otro. Es una reina, chicos, chicas, por favor. Ah, otro. No es Alejandro. Alejandro no es de la época de Cleopatra, es posterior Cleopatra. Y Julio César fue su amante, Lucero, pero él no aparece acá. Aparece otro amante. Muy bien, Grecia. Ahí está Marco Antonio. ¿Sí? Cleopatra y Marco Antonio también aparecen, por ejemplo, en este círculo de los lujuriosos. Así, con ese castigo que les había mencionado, ¿no? De estar en este torbellino y lastimándose entre ellos. Muy bien, ese es en el caso de los lujuriosos, ¿sí? Luego llegamos a otra cuestión que no debes olvidar, es que en el caso de los lujuriosos, en el segundo círculo infernal, se va a encontrar el juez llamado Minos, ¿no? Él más o menos sitúa a los pecadores según el pecado que hayan cometido, ¿no? Él es el juez del infierno, el rey, el mitológico rey Minos, recuerden ustedes, ¿sí? Tienes allí el caso de los glotones en el tercer círculo. Fíjense ustedes, ¿quién custodia a los glotones? El famoso cancerbero. Chicos, chicas, ¿se acuerdan ustedes qué condición, qué característica relevante tiene cancerbero? Cancerbero, el can, el perro, porque creo que hay un artista también. Ah, ya está, Cassandra, faltaba una, faltaba una. Muy bien, Danilo, muy bien, Lucero. Es el perro de 3 cabezas, ¿no? El cancerbero, este perro mitológico también, de 3 cabezas, dice que está custodiando ahí a los glotones, ¿sí? Muy bien, Diana, en la mitología como que la mascota de Hades, ¿sí? Entonces los glotones, miren ustedes, están sometidos, dice, a una lluvia constante de granizo. Ese granizo grande, ¿no? Muy, muy grande, muy, muy que lastima. Entonces los glotones no tienen dónde guarecerse, dónde resguardarse. Y todo el tiempo están recibiendo ese granizo que los atormenta, ¿sí? Luego tenemos el cuarto círculo infernal, jóvenes, seguimos en el descenso y se van a encontrar en el cuarto círculo infernal dos pecadores que dice son como que las dos caras de una misma moneda, ¿sí? En el cuarto círculo vamos a encontrar a los avaros. Chicos, chicas, ¿quiénes son los avaros? Los codiciosos, lo que conocemos comúnmente como tacaños, ¿no? Pero también vamos a encontrar a los pródigos, y los pródigos son todo lo contrario, son esa gente que derrocha muy rápido su dinero. Según la visión de Dante, ambas cosas son negativas, ni muy tacaño ni muy despilfarrador, ¿sí? Entonces, estos dos pecadores, ¿no? Estas dos almas de pecadores se encuentran en el cuarto círculo infernal atacándose entre ellos con grandes rocas. Están que se arrojan entre ellos grandes rocas y están que se lastiman, ¿no? Eso en el caso de los avaros y pródigos castigados en el cuarto círculo infernal, ¿sí?
Luego, miren ustedes, llegamos al quinto círculo infernal, donde vamos a encontrar la laguna Estigia, que es una laguna donde se encuentran los iracundos. Los iracundos, chicos, chicas, son aquellos que caen muy rápido en la cólera, los que muy rápido se ponen furiosos, ¿no? Los furibundos, los iracundos. Entonces, esta gente también tiene un castigo, las almas de esta gente también tienen un castigo. Se encuentran como que sumergidos en la laguna, ¿no? En esta laguna del Estige, los iracundos y los tristes. También en el quinto círculo infernal tenemos las murallas de una ciudad infernal llamada Dite. Ya empiezan a ingresar a este lugar. Dante y Virgilio van a atravesar esta muralla en el quinto círculo y van a llegar al sexto, que es el de los herejes, ¿no? Los herejes son, como habíamos mencionado, pues, este castigo, este tipo de pecadores que van en contra de Dios, ¿no? Que no respetan a Dios, ¿no? Que van en contra de sus sacramentos, de sus mandamientos, etcétera, etcétera. Entonces, los herejes están sumergidos como que en unos sepulcros de fuego, ¿no? Y no pueden salir de ese lugar, están que se consumen allí hasta la eternidad, hasta el juicio final. Luego tenemos el caso, jóvenes, del séptimo círculo infernal, que vendría a ser el de los violentos. Y en el caso de los violentos, colinda con un río, ¿no? El río Flegetonte, que es un río de sangre, chicos, chicas. Entonces, en este lugar, miren ustedes, en el espacio de los violentos, el séptimo círculo, hay diferentes lugares, está dividido, como que subdividido en diferentes lugares. Tenemos un río, un bosque y un desierto hirviente, ¿sí? Según la visión de Dante, este lugar que está dividido en tres diferentes estadios, aparecen tres diferentes tipos de violentos. En primer lugar, jóvenes, los violentos contra los demás. ¿Quiénes serían los violentos contra los demás? Chicos, chicas, los homicidas. En un primer espacio de los violentos vamos a encontrar a los homicidas, aquellos que hicieron algo malo, violentaron de alguna manera a otros, ¿sí? Los asesinos, muy bien, Lucero, ¿sí? En el segundo espacio, en este bosque que dice, convertidos en árboles, chicos, chicas, se encuentran ¿quiénes? Aquellos que fueron violentos, pero no contra los demás, sino contra sí mismos, ¿sí? En este espacio, muy bien, jóvenes, los suicidas. En este espacio encontramos a los suicidas, convertidos en árboles y dice atacados por unos perros. Y de todos los lugares, jóvenes, porque acá como que se tiene que esperar el juicio final, ¿no? Para ver si hay algún tipo de cambio dentro de los pecadores, etcétera, etcétera. Pero ¿qué cosa dice Dante en esta parte? No van a tener derecho a regresar a su cuerpo los suicidas, porque ellos renunciaron a su cuerpo voluntariamente. Son los que peor tienen como que castigo en ese sentido, de no poder recuperar su cuerpo, ¿sí? Luego del juicio final, ni eso van a poder hacer, porque ellos renunciaron voluntariamente a su corporeidad. Entonces, eso en el caso de los violentos contra sí mismos. Y luego, jóvenes, hay otro tipo de violento. Miren ustedes, y aquí una cosita bien interesante. Los violentos contra Dios y los violentos contra la naturaleza, ¿sí? ¿Qué cosa quiere decir esto? ¿Qué cosa quiere decir esto? Se condena a todo aquel que no sea heterosexual. Va contra la naturaleza de Dios, que solamente ha dividido la humanidad en dos sexos, varón y mujer. Aquí es donde entran los homosexuales, chicos, chicas. En esta época, en la época medieval, es donde se condena la homosexualidad. ¿Recuerdan ustedes la semana pasada cuando hablamos de clasicismo griego? Habíamos dicho que en la época de los griegos, los romanos, no había mayor problema con el tema de la homosexualidad, como que estaba naturalizado, normalizado bajo ciertas pautas, ¿no? Pero ¿dónde es la época, la historia de la humanidad, donde se condena este tipo de prácticas?
va a ser en la Edad Media, ¿no? Y miren ustedes cómo eso aparece plasmado en esta obra de Dante Alighieri, ¿sí? Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, este último lugar ubicado dentro de los violentos, ¿sí? Los que estaban en el río son los violentos contra los demás, los homicidas. Los que están en el bosque, convertidos en árboles, son los suicidas. Y los que están en este desierto hirviente son este último grupo que hemos mencionado, los violentos contra Dios y su naturaleza. Y la naturaleza. Miss, Y ¿y dime, en el río Flegonte había alguno o estaba nada más ahí el río? es ese río de sangre donde están sumergidos los homicidas, en ese río de sangre. Ahí están Ay, sumergidos. Dios. Exactamente. Muy bien, Sibel. Se encuentran aquí en esto de los condenados, los que cometieron violencia contra la naturaleza. Ahí están los... Sí, Paula, se están ahogando y sobre todo en ese río de sangre tragándose la sustancia, ¿no? Esa sustancia. Los violadores. Aquí hay una serie de interpretaciones jóvenes en este lugar del infierno de los violentos contra la naturaleza. Dante menciona algunos hombres que cometieron cosas indecentes, cosas malas contra niños, que al parecer violaron niños. Entonces él parece que como que quería denunciar esa situación, más allá de fijarse solamente en la homosexualidad, ¿sí? Pero ustedes saben, chicos, chicas, hasta hoy en día se confunde mucho homosexualidad con pederastia o con pedofilia, ¿no? Mucha gente confunde. Una persona homosexual, pervertido, le gustan los niños. Y eso no es así, ¿sí? Eso no es así. Entonces hay un poquito de eso también aquí, porque en esa parte aparecen mencionados algunos maestros que habrían violentado a sus alumnos, pequeños, jóvenes en todo caso, ¿no? Entonces, a eso parece que más habría hecho referencia Dante que condenar tanto así la homosexualidad. Pero en la época medieval sí se condena la homosexualidad. En esa época es donde se condena hasta el día de hoy, todavía tenemos un poco eso, ¿no? Pero anteriormente, recuerden ustedes que esto era, no tenía esta condena, no se veía de esta forma. La religión, pues desgraciadamente, lo ha observado de esa forma, ¿sí? Es en el caso entonces de los violentos, dividido en 7 espacios, los violentos, séptimo círculo, dividido en 3 espacios, ¿no? 3 espacios con diferentes tipos de violentos. En el octavo círculo, jóvenes, infernal, se encuentran los fraudulentos, fraude, engaño, todos aquellos que cometieron algún tipo de engaño. Y los fraudulentos, chicos, chicas, están divididas en 10 fosas, en 10 diferentes lugares, donde aparecen diferentes tipos de pecadores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, recuerdo que la primera fosa de los fraudulentos era la de los seductores, porque los seductores jóvenes también son engañadores, engañan a las personas, ¿no? Entonces, los seductores, por ejemplo, en los fraudulentos, la primera fosa de los fraudulentos, los seductores se encuentran corriendo, siendo castigados por unos, ¿no? Como una especie de tablillo que dice que los van castigando, los van como que azotando y van corriendo, dicen los seductores, ¿no? En determinada fosa de los fraudulentos vamos a encontrar, por ejemplo, a los malos consejeros, aquellos que le aconsejan mal a los gobernantes, por ejemplo, ¿no? En otra fosa, más adelante, vamos a encontrar a los adivinos, aquellos que piensan que pueden ver el futuro. Eso va en contra de Dios, según el pensamiento del hombre medieval. Y fíjense ustedes el castigo, chicos, chicas, porque todo esto es castigo. El castigo del adivino, ¿cuál es? Su cabeza está volteada, toda volteada, como si fuera el exorcista. No sé si han visto la película del exorcista, que es buenaza, ¿sí? Así se encuentran los adivinos castigados en una de las fosas del círculo de los fraudulentos, por ejemplo. Y así caminan, con la cabeza al revés, ¿no? Porque quisieron ver el futuro, querían ver hacia adelante. Entonces el castigo en el infierno es ponerle la cabeza hacia atrás.
voltearle la cabeza, ¿sí? Eso en el caso del octavo círculo infernal de los fraudulentos, en una de las fosas, porque son 10 fosas en total en las que están divididas los fraudulentos, ¿sí? Luego tenemos allí, ya estamos llegando, chicos, chicas, fíjense ustedes al último círculo infernal. Aquí tenemos un pequeño lugar donde encontramos a los gigantes, ¿no? El noveno círculo infernal como que está custodiado por estos gigantes. Y luego ya llegamos al noveno círculo infernal, donde vamos a encontrar un lago helado llamado Cosito, ¿sí? Es un lago helado, todo congelado. Allí Dante ubica a Lucifer, a Satanás. Fíjense ustedes, aquí tenemos una representación de la época medieval. Parece una especie de murciélago, porque así lo describe Dante en esta parte del infierno, como si fuera un ser gigantesco que está sumergido más o menos hasta la altura del pecho en este lago helado llamado Cosito. Y allí, ¿no? Con estas alas de murciélago se encuentra con 3 diferentes rostros jóvenes, rostros de diferentes colores, mordiendo, masticando a los que Dante considera los peores pecadores de toda la humanidad, ¿sí? Los traidores, los llamados traidores, ¿sí? Miguel, ¿los ateos agnósticos entran como herejes? Sí, pero recuerden ustedes que en esta época ateo, agnóstico, no hay tanto así, ¿no? La gente cree en gran medida, pero también en la época medieval, acuérdense ustedes, chicos, chicas, que habían varios diferentes tipos de cristianismo. Habían varios diferentes tipos de cristianos. Yo me acuerdo que hay un tipo de cristiano que se llama arrianismo, que lo proponía un tal Arriano, que creo que negaba la naturaleza divina de Cristo, pero solamente eran detalles respecto a la Iglesia Católica, y por eso ya era considerado un hereje, ¿sí? Más que ateo, agnóstico, como lo entendemos hoy en día, ¿no? Porque hoy en día tenemos un concepto como que moderno de esto. En esa época habían diferentes tipos de cristianos. Al final solamente se escogió un determinado, ¿no? Seguir una determinada línea, pero esos diferentes tipos de cristianos eran llamados, por ejemplo, herejes, ¿no? Porque no cumplían las exigencias de la Iglesia cristiana católica. Entonces, eso también sucedía, ¿no? Eso también sucedía. En el caso del Cosito, entonces, Lucifer, en el caso del noveno círculo infernal, chicos, chicas, también tiene una división de 4 espacios. Fíjense ustedes, 4 fosos o espacios, ¿no? Entonces, un primer foso, jóvenes, ya en el noveno círculo infernal, recibe el nombre de Caína, ¿sí? ¿Por qué se llama Caína? Viene de un personaje bíblico, jóvenes. ¿Te acuerdas quién? ¿Qué personaje bíblico? ¿Qué cosa hizo de malo? En el De Caín que mató a su hermano Abel. Muy bien, Lucero. Miren ustedes, en el noveno círculo infernal se castigan a los traidores. Caín mata a su hermano Abel. Díganme ustedes, chicos, chicas, Caína, ¿qué tipo de traidores alberga? ¿Traidores a qué? Contra su propia familia. Muy bien, efectivamente. En Caína se encuentran los traidores a la familia. Los parricidas, por ejemplo, estarían en Caína, ¿sí? Muy bien, ahí tenemos un primer espacio donde se encuentran, dice, todos aquellos que han traicionado de una u otra forma a su familia. ¿Por qué el nombre recibe Caína? Por Caín de la tradición bíblica, ya saben ustedes, ¿sí? Ahorita vamos con tu pregunta, Sibel. Entonces, Nail, ahorita vamos con eso. Hay otro espacio, otra de las fosas, porque son 4, recuerden ustedes, Caína es la primera, hay otra fosa. Que se llama Ptolomea, ¿sí? Ptolomea está basado, Ptolomea recibe su nombre por un personaje llamado Ptolomeo, que dice que en la antigüedad Ptolomeo era un guerrero que dice que lucha contra otro bando
y en determinado momento le propone hacer las paces al otro bando para ya no seguir peleando. Ptolomeo dice que invita al bando contrario a comer en su campamento, etcétera, etcétera, para supuestamente hacer las paces, pero cuando los tiene en su campamento, los manda a capturar y termina quemándolos a todos en este lugar, en el campamento. Entonces, Ptolomea, el espacio infernal, se encuentran, dice, los traidores a los huéspedes y a los amigos. ¿Sí? Es en el caso de Ptolomea. Hay otro espacio, Ptolomea ya vendría a ser el segundo espacio. Hay un siguiente espacio que se llama Antenora. La siguiente fosa infernal, ¿no? Ya en el 9º círculo, es Antenora. Y dice que Antenor está basado en un personaje llamado Antenor. ¿Quién es Antenor? Chicos, chicas. Troya. Miren ustedes la cuestión mitológica bien presente. Según la tradición más conocida, extendida, que nosotros incluso hemos revisado la semana pasada, Troya cayó debido al famoso caballo, ¿no? El caballo que le regalaron los aqueos, el caballo de madera, etcétera, etcétera. Pero en estos años medievales existen otros mitos, otras leyendas, y una de esas leyendas sostenía que Antenor, un troyano, le va a enseñar un camino secreto para entrar en la ciudad a los griegos, previo pago, ¿no? Entonces, Antenor le enseñó este camino secreto a los griegos y así los griegos por este camino lograron, dice, arrasar con toda la ciudad de Troya. Ya sabemos pues que terminó incendiada, destruida, etcétera, etcétera. Chicos, chicas, Antenora. ¿Qué tipo de traidores se encuentran en Antenora? Al país, Muy bien. Los famosos traidores a la patria. ¿Sí? Los traidores a la patria. Allí se encuentran, dice, en Antenora, según la visión de Dante, jóvenes, recuerden ustedes. ¿Sí? Entonces, el último lugar ya es este de acá. Judeca. Judeca es la última fosa. Y en esta última fosa es donde encontramos a Lucifer masticando a los peores traidores, ¿no? De la historia, hasta donde él llegó. Y ahí se encuentra, obviamente, jóvenes, ¿quién? Judeca. ¿De quién recibe el nombre? Claro que sí, muy bien Paula, muy bien Sheila. ¿Judas? De Judas, Judas, claro que sí. Uno de esos individuos que está masticando en una de sus bocas Lucifer es Judas. ¿Sí? Muy bien ahí, muy bien Sheila, Paula. Pero no es el único. Dante consideraba a otros dos personajes históricos como los peores traidores de la humanidad y por eso es que los ubicaba aquí. Jóvenes, ¿quiénes asesinaron a Julio César? Uno de El que ellos. mató a Julio César. ¿Cómo? Brutus mismo. Muy bien. Su casi hijo, chicos, chicas. Muy bien, Grecia, muy bien, Juni. Bruto y Casio, ¿no? Ellos fueron parte de esta conspiración contra Julio César. Recuerden ustedes, los mataron de una forma despiadada como si fuera un cerdo a cuchilladas ahí en la entrada del Senado, ¿no? Entonces, Dante Alighieri como italiano pues admira a Julio César. Julio César es de 1300 años antes de Dante Alighieri y consideraba que Bruto y Casio pues habían sido los peores traidores de toda la humanidad junto con Judas y por eso tenían el castigo que tenían, ¿no? Ahí está la representación del demonio masticándose a estos traidores, ¿sí? No se olviden, chicos, chicas, que estos traidores son traidores a los maestros, ¿sí? En Judeca se encuentran los traidores a los maestros, ¿sí? Idus de marzo. Idus de marzo. Sheila, las fosas adoptan nombres femeninos. Sí, adoptan nombres femeninos, ¿no? Antenora, Ptolomea, pero todos los personajes que los inspiran son varones, ¿no? Los personajes que los inspiran son varones, ¿sí?
Muy bien, jóvenes, miren ustedes, tremenda imaginación de Dante. No existía nada en esta época, chicos, chicas, que hoy tenemos toda esta tecnología, todas estas referencias culturales, visuales. Olvídense que en esa época no hay. Todo esto es producto de la imaginación y obviamente del estudio. Ya se irán dando cuenta, jóvenes, pues que Dante Alighieri es un erudito de su época. Es un hombre que maneja prácticamente todas las disciplinas, ¿no? Para poder, pues, construir esta historia, ¿sí? Muy bien, entonces ya te imaginarás, Virgilio, a estas alturas cómo está, ¿no? Que se desmaya, que se recupera, muriéndose de miedo, como les había dicho en muchas partes, pero logran salir, afortunadamente, dice, del cosito para poder llegar a este lugar. A este lugar, fíjense ustedes, que vendría a ser el purgatorio. El cosito, ya sabes tú que tiene esta forma de embudo, ¿no? De cono invertido, aparece también ahí en algunos textos, y es un descenso, básicamente. En el caso del infierno es un descenso, pero ya en el caso del purgatorio es como una especie de montaña dividida en cornisas, y esta montaña pues se tiene que ascender. Acá ya empezamos un ascenso, ¿no? Entonces, miren ustedes, logran escapar del infierno con una barquita, van a llegar Virgilio y Dante a una especie, otra vez, como que de vestíbulo, ¿no? De recibidor que vendría a ser el antepurgatorio. Aquí un ángel los va a recibir. Catón es un antiguo sabio que va a vigilar, dice, este espacio, el purgatorio, la entrada del purgatorio, y lo primero que van a encontrar es un ángel guardián en la puerta, ¿no? de esta montaña, y este ángel guardián le va a grabar en la frente a Dante 7 P's. 7 P's que representan cada uno de los pecados capitales. Y aquí vamos a empezar, ¿no? Vamos a empezar a recorrer, a ascender el purgatorio. Y la primera cornisa que ellos van a atravesar es la cornisa de la soberbia, ¿sí? Entonces, aquí también va a haber castigos, jóvenes, solo que va a durar menos tiempo. Digamos, en alguna interpretación yo encontré como que 500 años nada más las almas tienen que purgar su condena en el purgatorio y luego ya purificadas pueden ingresar al paraíso, ¿no? En el infierno no hay esa esperanza, pero en el purgatorio sí. Entonces, los soberbios, ¿no? Castigados en el purgatorio, son aquellos que se arrepintieron antes de morir. En el purgatorio se encuentran todos aquellos que se arrepintieron de sus errores, de los problemas, ¿no? Que pudieron haber causado. Entonces, los soberbios en vida miraron a los demás por encima del hombro, ¿no? Los miraron así de arriba hacia abajo, dice. Entonces, ¿cuál es el castigo que reciben los soberbios en esta cornisa del purgatorio? Están cargando grandes piedras sobre los hombros, tan grandes y tan pesadas que todo el tiempo están con la mirada hacia abajo, todo el tiempo están mirando hacia abajo, están, ¿no? Con este peso así, como que sometidos. Entonces ya no tienen esta importancia que se daban, ¿no? Ya no se desplazan con esta forma soberbia que tenían, sino que ahora están reconociendo como que la humillación, ¿no? La humildad, por eso se encuentran con estas grandes piedras ahí sobre sus hombros, ¿sí? Este es en el caso de la soberbia. Van a continuar su ascenso Dante y Virgilio y vamos a llegar a la cornisa de la envidia. Entonces, la envidia, jóvenes, dice que surge porque uno observa lo que tiene el otro y lo desea, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el castigo que tienen los envidiosos en esta cornisa del purgatorio? Sus ojos están cosidos, chicos, chicas, con alambres. Están como que cosidos con unos alambres para que no vean a los demás, ¿sí? Entonces, ahí tienes el caso de la envidia, ahí ese es el castigo que reciben los envidiosos en esta cornisa. Continúa el ascenso, jóvenes, y llegamos a la ira. Otra vez, los iracundos también van a ser castigados en esta cornisa. Y el castigo que tienen están envueltos, dice, como en una especie de humo espeso que no los deja mirar, no los deja ver, ¿no? Y están así que se tropiezan, etcétera, etcétera. Van a continuar el ascenso y van a llegar a la cornisa de los perezosos, donde se encuentran las almas de los perezosos. Y allí los perezosos corriendo sin parar.
En vida, de repente, no se hizo mucho, uno se deja ganar por la pereza. En este lugar van a estar todo lo contrario, activos todo el tiempo y no pueden parar, ¿no? No pueden parar todo el tiempo corriendo los perezosos. En la siguiente cornisa, jóvenes, vamos a encontrar a los avariciosos, los codiciosos, otra vez, ¿sí? Atados, dice, de pies y arrojados contra el suelo, ¿no? Incapaces de moverse así, sin poder buscar ese tesoro o esa riqueza que de repente tanto ansiaban, ¿no? Van a estar castigados ahí sin poder desplazarse, en el caso de la avaricia. En el caso de la gula, seguimos ascendiendo, los golosos, otra vez los golosos, mueren de hambre, no tienen alimento, ¿no? Es más, los golosos se encuentran, dice, más o menos enterrados hasta la altura del cuello. Entonces, un río, un riachuelo, se desplaza muy cerca y también hay un árbol frutal con muchas frutas muy ricas, muy deliciosas. ¿Y qué sucede? El goloso, que está hambriento, trata de alcanzar, dice, el riachuelo de agua, el riachuelo se aleja. Trata de darle una mordida, dice, al fruto, el fruto también, la rama se aleja, ¿no? Y así está el goloso en este lugar del purgatorio, famélico, ¿no? Muriendo de hambre. Ese es el castigo que reciben los golosos, la gula, en esta cornisa. Continuamos, jóvenes, y llegamos a la lujuria. Otra vez encontramos a los lujuriosos. En esta séptima cornisa, vamos a encontrar, dice, a los lujuriosos metidos en unas paredes, emparedados, ¿sí? En unos muros todos de fuego. Están metidos en esos lugares llenos de fuego, ¿no? El fuego representa la pasión, se están como que quemando en el propio fuego de la pasión, ¿sí? Ese es en el caso de los lujuriosos. Va a llegar Dante y Virgilio a la cima de esta montaña, y en la cima de esta montaña, jóvenes, se encuentra el árbol del conocimiento. El árbol del conocimiento que se encontraba en el jardín del Edén. El jardín del Edén se encuentra en la punta de esta montaña. Y el jardín del Edén, chicos, chicas, ustedes ya saben a quién albergó, quiénes habitaron el jardín del Edén y luego los arrojaron sin pena ni gloria. ¿Quiénes habitaron el jardín del Edén? Adán y Eva. Muy Adán y bien. Eva. Exactamente, jóvenes. Muy bien, Cassandra, Jens y Melanie, y los que respondieron de forma oral, Adán y Eva, ¿sí? Entonces, en el jardín del Edén, dice que va a haber dos ríos, ¿no? Hasta allí llegan Dante y Virgilio. Van a haber dos ríos, el río Leteo y el río Eunoe. El río Leteo, el que se sumerge en este río, dice que va a borrar todos los malos recuerdos, todo lo malo que haya hecho en la vida, etcétera, etcétera, se borra. Y luego se sumerge en el río Eunoe y dice que va a recordar solo las cosas buenas, ¿sí? Borra todo lo malo y se recuerda solo lo bueno. Eso va a ser Dante. Se va a sumergir en estos dos ríos para, purificado, ahora aparecer en el paraíso, ¿sí? Empezar este viaje que vendría a ser, pues, en el paraíso. Un rayo de luz transporta a Dante y Beatriz. Miren ustedes aquí ya cosas fantásticas, mucho más, ¿sí? Van a aparecer, miren ustedes, este recorrido, jóvenes, es un recorrido astral. Van a ir de planeta en planeta, lo que en esa época se consideraban planetas, ¿sí? Va a ser ya un viaje fuera de este mundo, literal. Entonces, el recorrido del paraíso, ¿no? Empieza en la Tierra, porque ellos estaban en un primer momento, dicen, la Tierra, y ahora van a viajar de planeta en planeta, empezando por la Luna. Recuerden ustedes, ¿no? Ese es considerado el primer cielo, porque aquí también tenemos 9 cielos en total, más el Empirio, que es el lugar sagrado donde reside Dios, ¿sí? Entonces, en el primer cielo se van a encontrar aquellos que no cumplieron sus votos religiosos, ¿no? Pero que de repente porque hicieron algún sacrificio, porque amaron a alguien pero de forma pura, ¿sí?
Acá hay personas que de una u otra forma rompieron sus votos religiosos, pero no porque fueron en contra de Dios, sino de repente por algo circunstancial. Ellos se encuentran en el primer cielo en la luna, por ejemplo, ¿sí? Continúa el recorrido por el segundo cielo y ahí tenemos, como dice la descripción, los que alcanzaron fama y gloria por alguna buena acción, ¿no? Algo que hicieron de bueno para la humanidad. Entonces ellos van a estar en el tercer planeta, en el segundo planeta, perdón, que sería el segundo cielo de Mercurio, lo que hoy nosotros conocemos como el planeta de Mercurio. Luego tenemos, fíjense ustedes, muy en consonancia, chicos, chicas, porque recuerdan ustedes que Venus, ¿no? El tercer cielo, el tercer planeta, es, en la mitología romana, es la diosa de la belleza, ¿no? Es la Afrodita griega, Venus. Y en el tercer cielo, ¿quiénes encontramos? Las almas amorosas, por ejemplo, ¿sí? Pero las almas que amaron de forma pura, recuerden ustedes. En el cuarto cielo, y que rige un planeta, el Sol, vamos a encontrar a los teólogos, a todos aquellos que estudiaron la religión católica, ¿no? Que profundizaron en el conocimiento del cristianismo. Allí vamos a encontrar en el cuarto cielo. En el quinto cielo, el planeta Marte, vamos a encontrar a todos aquellos que murieron por la iglesia, ¿no? Los patriarcas, los primeros patriarcas de la iglesia cristiana, los que murieron, recuerden ustedes, en el circo romano, a todos esos mártires de la iglesia vamos a encontrar en este cielo, en el quinto cielo del planeta Marte. Luego llegamos al sexto cielo, Júpiter, los justos, fíjense ustedes, aparecen aquí. El séptimo cielo, Saturno, los espíritus contemplativos, reflexivos, ¿no? Y en el octavo en el octavo cielo, perdón, vamos a encontrar a Jesucristo y su séquito es un lugar poblado de estrellas, cielo estrellado, dicen, ¿no? Y luego el noveno cielo, fíjense ustedes, vamos a encontrar 9 círculos concéntricos que están dando vueltas sobre sí mismas y que dicen le dan sentido a todo el universo, movimiento, todo el universo, ¿no? El movimiento de estos círculos concéntricos. Y cada uno de estos círculos concéntricos está regentado por un diferente tipo de ángel. Chicos, chicas, recuerden ustedes que existen toda una serie de categorías angélicas, ¿no? Uno de los círculos concéntricos está regentado por los tronos. Otro círculo concéntrico está regentado por los arcángeles. Otro círculo concéntrico por los serafines, por los querubines, y así, los 9 círculos concéntricos regentados por diferentes tipos de ángeles. Beatriz va a acompañar a Dante, chicos, chicas, hasta este lugar, hasta el noveno cielo. No va a pasar más allá. ¿Quién va a acompañar a Dante hasta el Empirio, donde se supone que reside Dios, donde se encuentra Dios? Va a ser un santito de la época que se llama San Bernardo de Claraval. Él lo va a acompañar al cielo Empirio, ¿sí? Y en el cielo Empirio, lo único que va a encontrar Dante son 3 círculos, así como una luz cegadora, dice, ¿no? Y él, en ese momento en que observe esta luz cegadora de estos círculos, él va a sentir una inmensa paz, un inmenso amor, como una especie de purificación, imagínense ustedes, ¿no? Se va a sentir sacudido hasta lo más profundo de su ser. Empieza a distinguir un rostro, jóvenes, después de ese resplandor tremendo, empieza como que a distinguir una forma, a distinguir un rostro, pero de repente la emoción es tan grande que siente Dante que se termina desmayando. Se desmaya finalmente Dante y cuando recupera la conciencia, jóvenes, cuando se vuelve a levantar, ya está nuevamente en la tierra. Ya apareció nuevamente en la tierra. Este viaje parece que hubiera sido parte de un sueño, parte de una alucinación, nada más. ¿Sí? Pero ya Dante aparece renovado luego de toda esta experiencia, luego de todo este camino que ha tenido que pasar por los 3 reinos de ultratumba, ¿sí? 3 por la Santísima Trinidad, efectivamente, 3 lugares, 3 espacios, 33 cantos, múltiplos de 3,
Tenemos los 9 círculos infernales más el lugar de los indiferentes. Tenemos los 7 pecados capitales. El 7 también es otro número simbólico. Recuerden ustedes, jóvenes. Aquí también, nuevamente, tenemos 9 cielos más el empirio. El número 3 aparece a lo largo de toda la obra, ¿sí? Y simbolizaría, pues, esto de la Santísima Trinidad, ¿no? Como bien mencionaron, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, todo en una misma entidad, ¿sí? Muy bien, el tema literal, jóvenes, de esta obra es el viaje de un pecador. El pecador sería Dante por los 3 reinos de ultratumba, ¿no? El infierno, el purgatorio, el paraíso, no se olviden en ese orden. El comentario respecto a esta obra, Dante expone ideas sobre la religión y la sociedad mediante símbolos, ¿no? Ya hemos hablado de los números, ya hemos hablado de las fieras, recuerden ustedes, de los mismos personajes protagonistas. Es por eso considerada esta obra una obra alegórica, por los muchos simbolismos que aparecen. Busca la reflexión del lector y contribuir con la reforma de un mundo corrupto y anárquico, ¿no? Él lo que quiere, chicos, chicas, es cambiar la situación. Como les había dicho ya en su época, la iglesia mostraba signos de corrupción, la sociedad no estaba tan bien que digamos, miren ustedes jóvenes, parece que el tiempo pasa, los años pasan, pero las circunstancias son las mismas. Porque ahorita también nuestro mundo está corrupto, está anárquico, hay un desorden, un caos terrible, ¿no? Pero aún así seguimos viviendo. Y eso es lo que también estaba buscando al parecer Dante, ¿no? Que uno reflexionara sobre lo que está sucediendo en ese momento y obviamente lo cambiara. Dante, dice también el comentario de la San Marcos sobre todo, pudo haber bien escrito un ensayo, jóvenes, denunciando los problemas de la iglesia, por ejemplo, pero él, ¿qué quería? Él quería causar un impacto, que la gente de verdad leyera y se sintiera pues conmovida, ¿no? Y pensar que esto le podía pasar realmente. Entonces, allí sucediera el cambio, ¿no? Entonces Dante por eso es que muestra el infierno, en el infierno los castigos que reciben los pecadores, que son todos estos castigos terribles que les he mencionado. En el purgatorio muestra a los pecadores arrepentidos, no importa, pero arrepiéntete aunque sea en el último final de tu vida, en el segundo final de tu vida, vas a tener la oportunidad de ir al purgatorio. Y en el paraíso, pues la recompensa que merecen los hombres justos, ¿no? Ese vendría a ser el comentario que tiene esta obra Divina Comedia de Dante Alighieri. Y hasta ahí, acá tenemos otro. Esto ya lo vamos a ver la siguiente semana, jóvenes. Literatura de la Edad Moderna. Pero aquí tenemos entonces nuestra clase del día de hoy, ¿sí? Jóvenes, rapidito voy a buscar ahorita la guía de clase, ¿sí? Para poder revisarlo y desarrollarlo. Dejamos, creo que una pendiente, o me parece, jóvenes. Dejamos la guía pasada pendiente. ¿Sí o no? No me acuerdo. Sí, Miss. Sí, Sí, ¿no? profesora. Entonces, a ver, como ya tengo a la mano esto de acá, primero vamos a ir con lo de hoy. Un ratitito. A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Ya. Lo de hoy lo tengo en la mano, entonces lo de hoy... Un ratitito, ¿dónde estás? Ya está, jóvenes. En la 146, por favor, 146, que dice, ¿cuál fue el concepto de vida para el hombre medieval? ¿Tienen alguna respuesta, jóvenes? Me dicen rapidito. ¿Colocaron alguna respuesta?
Concepto de vida para el hombre medieval, castigo divino, etapa de prueba material, tránsito pasajero hacia la verdadera vida después de la muerte, mar inmenso en el que todos los hombres son iguales, río turbulento lleno de obstáculos metafísicos. La respuesta, jóvenes, ¿alguien la colocó? ¿Alguien la sabe? Muy bien, sí, ya estaban contestando ahí. De forma oral, por favor, porque acá yo estoy viendo en mi correo, entonces no puedo ver sus respuestas, ¿sí? Letra C, correcto, 146. 147, ¿cuál fue la respuesta, jóvenes? ¿A quién se le atribuye agregarle el adjetivo divina a comedia? Si pusieron letra C, jóvenes, correcto, Giovanni Boccaccio, que era de la época de Dante. Comedia, porque tenía final feliz, solamente era comedia, le había puesto Dante, ¿no? El final feliz es que Dante puede estar cerca de Dios y Boccaccio, después de leerlo, divina. Esto tiene que ser divino, esto es divino, le dijo Giovanni Boccaccio, ¿no? 147 casa. 148, género y especie de Divina Comedia, jóvenes. ¿Cuál será la respuesta? La B. Pusieron beso, bebe, correcto, epopeya religiosa. Indique 149 el número de cantos de Divina Comedia. 100. La B. Beso, bebe, 100 cantos, no se olviden, por favor. 150, ¿en qué orden recorre Dante el mundo de los muertos? La B. La B. La B. También, La B. letra B. Infierno, purgatorio, paraíso, correcto en ese orden. 151 dice, la descripción más acertada del infierno sería un gigantesco cono invertido compuesto por 10 niveles ordenados desde la superficie hasta el centro de la Tierra, una montaña gigantesca que se recorre de forma descendente, un horrendo cono invertido que se recorre de forma ascendente, 9 círculos concéntricos que giran alrededor de Lucifer, un gigantesco cono invertido compuesto por 9 niveles que se recorre de forma ascendente. Chicos, chicas, ¿cuál será la respuesta ahí? En la 151. ¿Alguien más? La La letra C. La A. la La A puede ser. Si pusieron letra A, correcto, letra A. Recuerda agregarle el espacio de los indiferentes, ¿sí? Con eso ya serían 10. ¿Sí? Letra A, por favor, en la 151, correcto. 152. El peor pecado que se castiga en el infierno. traición. La C. Traición. La C. Traición. La C. Bien, y vuelta que darle, chicos, chicas, la C. Para ingresar al infierno se debe cruzar el río. ¿Qué río? La B. La B. Aqueronte. La B. Aqueronte, correcto, río Aqueronte. 154. ¿Qué edad tenía Dante cuando inicia su viaje al reino de los muertos? ¿Lo mencioné, no lo mencioné? Se supone que el lapso de vida de un hombre normal, los estudiosos dicen 70 años. ¿Cuál sería la mitad de la vida? La mitad de la vida. 35. 35. 35. Exactamente. 154 a 35 años. Dante, 155, dice, es guiado en su travesía por el infierno y el purgatorio por espacio en blanco que simboliza. ¿Qué simboliza? Chicos, La chicos, C. La C. La C. No, la E. La E. Virgilio y Elizabeth. ya hay una respuesta más precisa. ¿La razón? La E. La C. La C. Más precisa. Virgilio no es razón divina. La B. La B. La B. La B. La B. Me estaban diciendo la B, La ¿no? B. Yo no sé qué estaba leyendo. La La B. B. La sombra de Virgilio, la sabiduría humana, la razón humana. Letra B en la 155. ¿Sí? Muy bien. Ahorita, por favor, voy a buscar rapidito el otro. ¿Ya? Unos minutitos. A ver. ¿El otro dónde estaba? Este es el de esta semana. A ver. Déjenme ver. El día de verano. Este es. A ver. ¿Dónde estáis? Ya está. Un minutito nada más y ya.
Muy bien, chicos, chicas. En la 142, a ver, vamos a ver rapidito. Esto es de la primera semana. El tono heroico de la Ilíada, proeza, seres humanos, Odisea, el héroe logra triunfar. Chicos, chicas, la respuesta en la 142 tiene que ser letra C, por favor, ¿sí? 142 de la clase pasada, que quedó de tareita, es letra C, ¿sí? Ya está. Luego tenemos la 143. Personajes representantes del periodo jónico, chicos, chicas, en la 143. La respuesta tiene que ser... ¿Cuál pusieron? ¿Pusieron? La B. Muy bien, efectivamente, letra B. En la 144, perdón. Epopeya griega surgió ¿en qué periodo? En el primer periodo, que es el jónico. La C. La A. La jónico o arcaico. Periodo arcaico. Arcaico, acuérdate el arcaico, el más antiguo, ¿sí? 145. Marca la alternativa que solo contenga personajes homéricos. Solo personajes homéricos, chicos, chicas. Letra C. Es la respuesta en la 145. Los que pusieron C, correcto. En la 146, el tema del poema Ilíada, la cólera de Aquiles. Dos momentos. El primer momento, cuando sufre la humillación de perder a Briseida, humillación que le causa el rey Agamenón. Y el segundo momento de la cólera, la muerte de Patroclo. En la 146, la respuesta tuvo que haber sido dedo, jóvenes, por favor, ¿sí? En la 147 tienes una lecturita, un pequeño texto donde se habla de un sueño engañoso que le es enviado a Agamenón. Esto cuando Aquiles había hecho su pedido para que Agamenón y su bando pierdan. La respuesta en las 147 jóvenes tuvo que haber sido, por favor, letra D, ¿sí? Zeus engaña a Agamenón porque en esta instancia está a favor de los troyanos. En la 148 tienes otro texto donde aparece Helena. Helena, que parece estuviera molesta con Paris porque ha salido de la batalla, no por culpa de él. La diosa Afrodita lo ha sacado cuando se estaba enfrentando al mismísimo Menelao. Entonces, la respuesta en la 148 tiene que ser letra D, dedo. Elena rechaza en primera instancia a Paris, ¿sí? Dedo, por favor, 148. 149, creo que ya estaban dando una respuesta. Efectivamente, en ese texto se nos plantea esta situación. Los dioses, ¿no? Los humanos pueden herir a los dioses. La diosa Atenea le está diciendo ahí al rey Diomedes que puede enfrentar a Afrodita, ¿sí? 149, beso, los dioses y hombres pueden pelear frente a frente en el campo de batalla. Y terminamos con las 150 jóvenes, donde tenemos a Afrodita quejándose porque Diomedes la ha lastimado, ¿sí? Ya no tiene respeto por los dioses. La respuesta en las 150 tiene que ser letra C, por favor. Los dioses, a pesar de ser inmortales, también pueden ser heridos. Los que contestaron letra C, muy bien, jóvenes, ahí está la respuesta, ¿sí? Y ya está, esas eran las respuestas de la semana pasada. En este momento, chicos, chicas, voy a subir ahorita el material antes de irme, ¿sí? Para que ya no tengamos ningún tipo de deuda entre nosotros. Material de clasicismo y de la clase del día de hoy, Divina Comedia. Y ya está, jóvenes, muchas gracias por la atención, por la participación, como siempre. No te preocupes, Ángel, hay que leerlo bien nada más, ¿sí? Y ya nos vemos la siguiente semana, como siempre, jóvenes. Sigue estudiando, que así se llega a donde tú quieres llegar. Chao, chao. Nos vemos. Gracias, profesor. Cuídese. Hasta luego, Miguel. Hasta luego. Chao, chao. Cuídese, Cuídese. profesora. Gracias.